Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer un poco la aclaración. Yo soy profesora en Chile, yo me titulé como profesora en Chile. Pero la educación para una profesora, si yo fuera la profesora que fui cuando salí de la educación informal en Chile, creo que no estaría preparada bajo ninguna circunstancia para trabajar en una clase que no fuera homogénea. Y creo que eso es importante de recordar. En esos años, que esto fue aproximadamente hace unos 12 años que yo me titulé en Chile, era un discurso que yo tenía en la universidad. A mí me interesó la educación intercultural porque yo hice mi práctica profesional en una escuela rural en Chiloé, que era una escuela intercultural huilliche, y yo tengo 2 hijos mapuche, y entonces me interesaba ese tema. Si no, no hubiera tenido nunca idea de nada. Y en diversidad, no solo en tema de raza o etnia, sino también en términos de capacidades o habilidades para el aprendizaje. Entonces yo soy doctora en educación urbana, y cuando digo educación urbana hay que pensar y eso fue en Estados Unidos. Entonces la situación en un país que tiene esta cantidad de diversidad significa que mi especialidad es el racismo y también algunos temas de género. Entonces creo que hay que entender que esos son algunos de los temas vitales de la educación de hoy, y especialmente la educación urbana. La educación rural tiene otros desafíos que a ratos también están ligados a ese tema, pero cuando son comunidades indígenas en general. Entonces quería hacer esa aclaración porque sería fabuloso si mis colegas pudieran tener un entendimiento sobre el tema, sobre este tema, pero creo que no está. Y creo que en términos de desafío, una de las cosas que se necesita plantear es la capacitación de profesionales de la salud, de la educación, de todo tipo, que tengan estas competencias. Primero yo quería hacer un ejercicio que a ratos se nos olvida un poco, que tenemos nosotros nuestros propios conceptos y preconceptos sobre quién es quién, y cuando miramos al otro o cuando escuchamos al otro. Entonces es un ejercicio donde vamos a clasificar a estas personas como se hacía en los años 60, que es solo por su apariencia. Entonces estos son indígenas americanos, que pueden ser de las Américas, gente asiática, gente negra, gente latina y gente blanca que de alguna manera es descendente europeo. Entonces ustedes me van a ayudar. Hispano. ¿Dónde? ¿Hispano? ¿Latina? Sí. Acuérdense que hay 4 grupos para latinos nomás. Después lo que me. Blanca. Indígena americano. Indígena americano. O asiático. Asiático. Hay 2 tendencias, tendremos que votar. A ver, Asia, vamos a ver. Latino. Blanca. Asiático. Latino. No caben más latinos. Blanca. ¿Blanca? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Podemos cambiar alguno? ¿Podemos cambiar algún latino todavía? Yo pondría El segundo de los latinos como... ¿Este? Sí. Ese, sacarlo. Yo el de abajo, la Ah, izquierda, voy a ya, mirar. es.
Escucha, este es negro, a ver, ya, según él. Esto aquí según Gabriel. Sí, puede ser. Latín. Sí, puede ser. Negro. Sí, puede ser. Veamos. Asiático. Blanco. Blanco. Blanca, bueno, no nos queda muy blanca, así que aquí dice negra, vamos a ponerla en negra. Y ella, Blanca. hay una blanca que no es blanca, ¿cuál de todas las blancas? Sí, podría ser. Esta puede ser negra. Sí. Bueno, aquí esto explica de que hasta el 1960 se clasificaban las personas así, hasta que en los 70 se decidió hacer un censo que identificara a las personas de acuerdo a su propia identidad. Bueno, todos los que están en blanco están mal. Entonces, lo de abajo era todo lo que estas personas son. ¿Son según qué, perdón? Según ¿Cómo ellos. se identifica? Según yo mismo. Ah, ok. ¿Cómo ellos se identifican? Como ellos se identifican Ya. y si ellos se identifican, eso es lo que son. Digamos, no hay duda. Si me ven a mí, ¿qué piensan que soy yo? Blanca. Que soy blanca, pero tengo 26% de sangre indígena. Menos mal, cuando vi la cosa dije, menos mal, porque si no, bueno, mis hijos son mapuches y bueno, una larga historia, pero en fin. Compañera, yo también. También. Tengo 26%. Chócale. Y la piel del sur. Entonces, hay un tema con entender, podemos apagarlo para que no, si queréis. Hay un tema con esto de tener una identificación racial en base a cómo nos vemos. Y de alguna manera la raza no existe, es solo una creación social. O sea, genéticamente no hay nada que diga que una persona es de una raza o de otra, pero se ha hecho tan real en cómo hemos creado una sociedad que ha basado la valorización de las personas en un concepto de raza que la hemos hecho real. Entonces, cómo nosotros evaluamos a estas personas fue en base a los estereotipos de cómo son las personas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los estereotipos? Bueno, yo trabajo ahora en uno de mis trabajos con jóvenes que están hablando de estereotipos, cuáles son, y muchos tienen que ver con raza, pero también, bueno, de género, del tema de cómo nos vemos, si somos gordos, flacos. Pero el problema con los estereotipos, por una parte, es que cuando una persona tiene estos estereotipos y los transforma en su narrativa y está en un lugar de poder, cualquiera que sea, esta discriminación se transforma, si es en base a raza, se transforma en racismo, por ejemplo. Si yo soy la profesora del salón de clase y yo creo que los negros son flojos, eso va a impactar fuertemente en cómo yo enseño a ese niño, en cómo yo trabajo con sus padres, en cómo yo me relaciono con él. En Estados Unidos, por ejemplo, donde yo enseño ahora, la mayoría de los niños que pasan en la oficina son los niños de color. Entonces, es de ahí, en cualquier situación de poder, si soy doctor, voy a tener ese problema. Si uno piensa en Chile, algunas de estas personas que son sumamente racistas no son blancas o son mestizas, todavía están en una relación de poder en base a lo que es un inmigrante que a veces no habla el idioma o que va a ser más discriminado que otros.
Entonces tenemos temas también de privilegio. Cuando yo, viéndome así, yo camino adentro de un negocio, a mí nadie me sigue para ver si me voy a robar algo. La gente cree que yo no me voy a robar algo. Y entonces ese es un privilegio. ¿Y qué hago yo con ese privilegio? Lo uso para trabajar por estrategias antirracistas, para no tener yo un privilegio que no merezco, sino para que todos tengamos una igualdad que no es, que es una igualdad de derechos más que una igualdad de cómo somos. Entonces, un poco de mi misión es pensar, como que pensemos por qué por qué los estereotipos y por qué los que se transforman en una discriminación sistemática son peligrosos. En Estados Unidos se estudian un montón de teorías. Hay una teoría que se llama la amenaza del estereotipo. Y es que psicológicamente las personas tienen mucho miedo de alcanzar el estereotipo que se ha creado para ellos. Hay muchos estudios que, no sé, las personas van a tomar una prueba y cuando las personas tienen un grupo, se les dice que se les menciona algo que ver con su raza, esas personas fracasan en un examen más que las personas a las que no se les hizo alusión a su raza. Entonces está esa que es la amenaza del estereotipo. Otra, que también es muy interesante, es que se llama el estereotipo de la minoría modelo. Y si ustedes, ¿quién podría ser la minoría modelo? Los negros claramente no son, porque en esta sociedad ¿alguien? ¿Los judíos? Podrían ser, aunque hay toda una historia de cómo ellos se han transformado en gente blanca. Y ese es un gran tema. Los asiáticos, se refieren casi a los asiáticos, que son matemáticos, científicos, ¿sí? No entiendo qué es una minoría modelo. ¿Modelo de qué? Yo tampoco. Ese es el problema, pero como ellos lo definen, como se entiende este tema de si todos somos minoría, o existen muchos tipos de minoría, hay una minoría modelo que es como la mejor minoría de todas las minorías, y que en este caso, por lo menos en Estados Unidos, son las personas asiáticas. ¿Por qué? Porque son científicos, matemáticos, son inteligentes, se supone, ¿verdad? Ya. Pero, ¿qué pasa con el análisis de esto? Es que los suicidios de personas asiáticas en la universidad son los más altos. Y está estudiada la relación entre esta presión social, entre este estereotipo que de alguna manera te quiere obligar a ser quien no eres, y luego altos niveles de depresión, suicidio, etc. Existe también el racismo internalizado, que es cuando una persona de una minoría se siente menos, cree que es menos por cómo está activado todo este modelo. Entonces, creo que a veces no nos cuestionamos cómo este tipo de prejuicios, los estereotipos que se transforman en un tipo de discriminación, una discriminación en racismo y en otro tipo de ismo, es peligroso hasta para la salud. Los ataques al corazón en la población negra son uno de los más altos. No porque coman mal, no porque no hagan ejercicio. Hay estudios que indican de que hay una gran sí, una gran relación entre problemas de salud como la hipertensión, la diabetes, a tensiones raciales, porque las personas están todo el tiempo pensando en cómo van a ser discriminados o en cómo son discriminados cuando salen de sus casas. Entonces, es peligrosa también en términos de salud. O sea, tenemos salud física, salud mental. Es peligrosa porque es injusta, y la injusticia social genera también muchas cosas en términos de marginación. Bueno, creo que esos son algunos de los peligros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer antes de que nosotros en Chile, que de alguna manera estamos, o sea, el racismo obviamente es antiguo, y los que no lo han visto es porque no lo han sentido, ¿verdad? Yo podría pensar que en Chile no éramos racistas antes, porque conmigo nunca fueron racistas, pero a los mapuches y a otras poblaciones indígenas siempre lo han discriminado
en base a su raza y a sus prácticas culturales. Entonces, digamos, un proceso largo y complejo, pero ahora que tenemos además otro tipo de grupos que están como asentándose y compartiendo con nosotros, empiezan a haber otro tipo de tendencia. Yo creo que la gente se ha puesto mucho más, ha acrecentado estos sentimientos porque hay una alza de inmigrantes de color, y entonces es un tema que de alguna manera podemos todavía, como esto empieza, en este sentido, como empieza a hervir, podemos de alguna manera usar estrategias que puedan frenar los procesos que han dañado otros países con experiencia multirracial. Y una de esas estrategias es, para mí, bueno, obviamente los temas de educación, los temas de dar servicios con una mirada antirracista. Y la mirada antirracista es diferente a otras miradas. Harto se escucha y es un poco más conocido el tema de la educación multicultural o de los sistemas multiculturales, por ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia? Hartas veces los modelos, bueno, para empezar, los modelos multiculturales se crearon, quiero ver cómo, no sé cómo estaré, ¿tú estás siguiendo? Sí. Se crearon para como acallar algunas de las tensiones que existían entre grupos en Estados Unidos. Pero toma y dice, celebremos la diversidad, y es algo que se hace como el día del taco, el taco de comer, ¿verdad? El día de cualquier otra cosa, el 5 de mayo, que es una celebración que en México no celebran, pero que en Estados Unidos creen que sí, entonces es muy famosa. Y cosas así, muy superfluas. Está el tema de vestirnos, de comer, de escuchar música, de bailar, que son todas formas muy interesantes, pero que de alguna manera siguen manteniendo ciertos estereotipos. Porque no todas las personas de un lugar hacen las mismas cosas. No todos los brasileños bailan samba. Una pena, pero no. Entonces, de alguna manera hay que tener ojo con estas implementaciones. Y luego la visión antirracista va un poco más allá y puede celebrar todas estas cosas, pero además analiza procesos históricos en el cual el racismo y la discriminación se han hecho parte de nuestra sociedad, y también analizan temas de sistema. ¿Por qué en un país o en un lugar, en una sociedad, es más valioso es de más valor una persona que tiene descendencia europea? ¿Por qué en las historias de nuestra familia lo importante era si éramos descendientes de algún noble y no de algún indígena, y etcétera, 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 etcétera? Y cómo se han creado estos sistemas de opresión a través de la raza. Entonces, la educación antirracista o los sistemas antirracistas, que también se aplican a otras cosas que no son la educación, pero yo soy educadora, entonces creo que un poco hablo desde ahí, analizan la historia y te enfrentan a ella. Uno dice, uno puede empezar pequeño, ¿cómo le va a decir eso a los niños de los esclavos? Los niños tienen una idea mucho más amplia, y los niños que experimentan el racismo lo saben desde siempre. Entonces, cuando no nos hacemos cargo de este tema, de alguna manera estamos dando un discurso muy enfermo de negación de lo que realmente está pasando, y no le ponemos nombre a lo que ellos sienten, a lo que ellos enfrentan cada día. Lo que es un mensaje muy muy negativo en realidad. Entonces, la educación antirracista hace esto, analiza la historia, entiende de que está este estereotipo porque ellos quieren que nosotros creamos que los negros hacen esto y no hacen aquello. Entonces, que ellos se enfrenten y sepan, por eso entonces cuando yo voy a una parte me discriminan de esa manera. Y es un peso enorme, pero de todas maneras es un poco más razonable el mirarlo y entender que es pensar de que este tipo de actitudes que uno recibe son en contra de uno a niveles personales.
como que también la mirada global de alguna manera baja estos niveles de internalización de la discriminación. Entonces, en ese sentido también sirve. Nada más. Bueno, sin duda el arte y otras cosas en los cuales, obviamente, en todos los escenarios donde podemos estar, podemos hacer una labor de este tipo y seamos quienes seamos. Como decía, el tema del privilegio, si es que lo tenemos, debemos usarlo para alcanzar un tipo y muchos tipos de justicia, y creo que esa es nuestra labor si es que nos toca ese privilegio, y si no nos toca, seguir haciendo el trabajo de contar nuestras historias hasta que sean válidas. Y